Entonces empezamos preguntándote quién es Jaime Mayer Oreja, naces en San Sebastián en el año 51, un poco quién era tu familia, tus orígenes. Bueno, mi familia esencialmente es una familia de médicos. Es verdad que hay alguien que se dedica a la política, pero familia de médicos. Mi padre es un ginecólogo de San Sebastián, mi hermana sería luego también ginecóloga, mi abuelo, mi bisabuelo, médicos con alguna ramificación en el ámbito político, ¿no? Pero es una familia, en aquellos años, una clase media, San Sebastián, un médico, una San Sebastián, yo lo dije que era idílica, parecía que era un elogio del sistema anterior, no, es la verdad, es decir, era una etapa de los años 50 idílica, nos parecía un País Vasco maravilloso, nos parecía San Sebastián la ciudad mejor del mundo. Es decir, yo viví feliz, en un ambiente feliz, y alternando, eso sí, mi verano lo pasaba en Villafranca de Oria, Villafranca de Ordicia, Ordicia hoy, en la casa de mis abuelos, en una casa muy bien situada en el pueblo, en el sentido de que vivíamos en el exterior del pueblo, y con vecinos curiosos, ¿no? Porque enfrente nuestro vivía Mujica Garmendia, alias Artapalo, Vaya vecindario, Paquito, alias Paquito, y a mi izquierda vivía otro chico que era Goiburu Mendizábal, que fue el que inventó, desarrolló ETA político-militar en aquel lugar. Los dos hijos de tradicionalistas y carlistas, yo no les conocía en aquellos años, les conocí luego, pero eran mis vecinos, ¿no? Nosotros pasábamos solo el veraneo en casa de mis abuelos. Pues es una infancia muy feliz en una familia tradicional y en un San Sebastián y un País Vasco. Ahora hay una leyenda negra respecto de cómo se vivía, pero se vivía en general muy bien. Es que yo nací 12 años después del final de la Guerra Civil Española, con lo cual eran momentos en donde fundamentalmente se respiraba un deseo de paz. En los que sois del País Vasco siempre hay una relación especial con Francia, ¿no? En una España muy metida hacia adentro en aquella época sí que había un contacto con Francia, con lo que era Europa, con... Sí. Bueno, San Sebastián es una ciudad que está a 20 kilómetros de la frontera, con lo cual los jueves por la tarde, que teníamos vacación, no el sábado, sino los jueves, algunas veces, y en verano muchas más, pasamos a Hendaya, a San Juan de Luz, y allí podíamos comprar las cosas que no se podían comprar en España. Por ejemplo, los nikis de nylon, y allí pasábamos fundamentalmente una tarde de compras, porque realmente, a diferencia de lo que sucede hoy, encontrabas en Francia las cosas que no encontrabas en España. Y eso sí, nosotros teníamos otra cuestión relevante, que estudiábamos francés. Nuestra segunda lengua era el francés, y de hecho mi madre y mi abuela dominaban absolutamente el francés. Y después de estudiar en el Colegio de los Marianistas, eso tenemos en común, yo en el de Madrid y tú en San Sebastián, decides estudiar ingeniero agrónomo, que mucha gente no lo sabe. Fue un planteamiento romántico, porque en aquel momento los que sacábamos buenas notas, normalmente o estudiabas ingeniería, arquitectura, o ibas a Deusto. Yo era un chico de ciencias, no de letras. Entonces, no se te ocurría hacer otras actividades, y parecía que tenías que hacer, en mi caso, ingeniero, porque lo de Deusto no me ilusionaba, curiosamente. ¿Y ser médico, como en tu familia? No, mi padre nos prohibió ser médico. ¿Ah, sí? Sí, por una razón, porque es que él decía que se estaba haciendo una profesión muy funcionarial. Los médicos estaban siendo funcionarios. Era el momento en el cual emergía la seguridad social. Entonces, no nos prohibió. A mí la fórmula fue perfecta. Él era ginecólogo y me llevó no a un parto, sino a una cesárea. Yo me mareé exactamente en la cesárea. Y efectivamente fue un éxito total, porque yo ya desistí de hacer medicina. No se me hubiese ocurrido, ¿no? Y luego, de todas las ingenierías, la que a mí más me gustaba era la del campo, pero por una razón, como antes he dicho, un tanto romántica. Me gustaba el campo, me gustaba la naturaleza. Y entonces decidí ingeniero agrónomo. Entonces,
ingeniero agrónomo es una carrera que yo nunca he entendido por qué la hice, pero al menos sí te sirve cuando haces la carrera de ingeniería para ordenar tu cabeza, para saber que no hay que aprender de memoria, sino hay que entender las cosas, ¿no? Eso tuvo, sin duda, ese elemento positivo, pero por lo demás, yo hubiese sido un ingeniero catastrófico. Menos mal que nunca me he aplicado a esta actividad. ¿Y deportista desde joven? Porque deportista desde joven. Ahora te gusta mucho la bici, en su día el pádel, con el boom del pádel. Bueno, yo sobre todo hice, curioso, hacía deporte, pero lo hice especialmente en la carrera universitaria. En el colegio empezaban una actividad maravillosa los domingos en las playas de San Sebastián, que eran los playeros, el juego a la playa, que ibas con unas tobilleras en la rodilla, en el tobillo, pero jugué poco. Yo estaba ahí un poquito gordo. Y luego ya, en cambio, la etapa mía universitaria fuera del deporte. A mí me contrató un equipo de segunda regional, el Silla Club de Fútbol. ¿De fútbol? ¿De qué jugabas, Jaime? Pues yo normalmente jugaba entre ser el defensa del cierre o a veces jugaba en el centro del campo. Jugué en un equipo, esta vez de empresas, y jugaba de interior. Lanzando al extremo o jugando en el centro del campo. Pero normalmente hacía, en mi etapa en el colegio mayor, ya jugaba de defensa de cierre. Guardando un poco... Guardando siempre la portería. Y